El Atlántico Norte es una región que asombra por su belleza agreste y atemoriza por su imprevisibilidad. Aquí, en la vasta extensión donde las aguas heladas se encuentran con cielos bajos y grises, la naturaleza parece poner a prueba a quienes se atreven a desafiarla. Cada año, cientos de embarcaciones zarpan hacia estas aguas. Pescadores, exploradores, viajeros. Pero pocos están preparados para lo que los elementos pueden ofrecer. Los cambios bruscos de tiempo, las olas enormes y los vientos helados convierten incluso a las embarcaciones más fiables en juguetes en manos del furioso océano. Y un error, una decisión equivocada, puede costar la vida. ¿Qué hace al hombre más fuerte en la lucha contra la naturaleza? ¿La preparación? ¿La intuición? ¿O algo más profundo? El deseo de sobrevivir por el bien de los que esperan en casa. Esta historia nos hablará del valor, la resistencia y la unidad de quienes se encuentran al borde del abismo. Prepárese para conocer lo que ocurre cuando el hombre se enfrenta cara a cara con una fuerza de la naturaleza que no perdona los errores. Atlántico Norte, 26 de julio de 2017. Se acercan las 3 de la madrugada, pero incluso a estas horas, el cielo está envuelto en una luz gris. La proximidad del círculo polar ártico crea un resplandor crepuscular constante. El mar aquí está agitado, con vientos helados que azotan las olas, hasta la altura de un edificio de 3 plantas, y una lluvia tan fuerte que parece fundirse con el agua misma. A 265 millas náuticas al suroeste de Islandia, en medio de estas aguas agitadas e impredecibles, se balancea Bravo, un velero de 42 pies y casco blanco apenas visible contra el horizonte plomizo. El barco, construido para la velocidad, no para la estabilidad, tiene que enfrentarse a los caprichos de un elemento cada vez más amenazador. Este es un lugar donde la naturaleza dicta sus propias reglas. En estas aguas, el frío no solo es omnipresente, sino que ralentiza la mente y paraliza el cuerpo. Aquí, cualquier error puede ser fatal. A bordo del velero Bravo hay 3 hombres, cada uno con su propia experiencia, carácter y razón para estar aquí. Henry Landers, un antiguo profesor de teatro de 62 años, soñaba con un viaje que le devolviera a sus recuerdos juveniles del mar. Al jubilarse, decidió hacer realidad su sueño de vivir una auténtica aventura. Para él, este viaje no eran solo unas vacaciones, sino un desafío a sí mismo, demostrando que la edad no es una barrera. El capitán Jim, un marinero de 72 años con muchos años de experiencia, era un hombre que confiaba en el mar, pero siempre consciente de su traición. Su rostro, curtido por los vientos marinos, reflejaba las historias de muchas travesías transatlánticas. Preparaba cuidadosamente el barco para el viaje, convencido de que la cautela era la clave para sobrevivir. Sam, el miembro más joven de la tripulación, era un pescador experimentado, acostumbrado a luchar contra la naturaleza en el agua y en tierra. Pero la navegación era un mundo nuevo para él. Suplía su ignorancia con perseverancia, ganas de aprender y un sentido del humor que lo convirtió rápidamente en parte de la tripulación. A pesar de la diferencia de edad y experiencia, el equipo se llevaba bien. Compartían el sentido de la aventura y el respeto por el mar. Pero cada uno tenía sus propios temores. A Jim le preocupaba saber si podría manejar el barco a una edad tan avanzada. A Sam le inquietaba ser el eslabón débil, y Henry no temía tanto al mar como a que su cuerpo no estuviera a la altura del desafío. Los preparativos para el viaje comenzaron un mes antes de salir de la bahía de Chesapeake. Jim revisó cuidadosamente todo el equipo: velas, aparejos, motor, radar y sistema de comunicaciones. Henry ofreció su ayuda para comprar provisiones: conservas, agua, medicinas, pilas de repuesto para los instrumentos. La lista incluía todo lo necesario para vivir en el agua durante un mes. Antes de zarpar, la tripulación discutió la ruta. El viaje les llevaría a través de Nueva Escocia, Terranova, Groenlandia e Islandia. Una ruta compleja que exigía un estricto cumplimiento del horario y la comprensión de que cualquier retraso podría tener consecuencias imprevisibles. Henry
No ocultó su emoción la última vez que llamó a su mujer. «Sé que todo va a salir bien», le dijo, tratando de sonar confiado. «Solo tienes que venir a casa», respondió ella. Esas palabras fueron memorables para él durante todo el viaje. Jim, como marinero experimentado, había insistido en una práctica de navegación unos días antes de comenzar el viaje. Esto dio a la tripulación la oportunidad de familiarizarse con el barco, entender cómo se comportaba en diferentes condiciones de viento y ensayar cómo trabajar juntos. Y así, el 1 de julio de 2017, Bravo zarpó de la bahía de Chesapeake. Al principio, todo salió según lo previsto. El sol brillaba, el viento llenaba las velas, y las luces de pequeños pueblos pesqueros se veían en el horizonte. Era el comienzo de una larga, y pensaron, emocionante aventura. Hacia el atardecer del 25 de julio, el tiempo empezó a cambiar. Al principio fue sutil. Aumentó una ligera brisa. Las nubes se espesaron en el horizonte, y el cielo se volvió cada vez más gris. La tripulación se lo tomó con calma, sabiendo que esos cambios son habituales en el Atlántico Norte. Pero al caer la noche, las olas empezaron a subir más. Si durante el día, el Bravo se había deslizado grácilmente por las crestas, ahora el barco empezó a sumergirse entre las olas. Henry, que estaba de guardia, anotó en el diario de a bordo el aumento de la presión del viento y los cambios en las lecturas del barómetro. En cubierta, el ruido aumentaba a medida que el agua golpeaba contra los costados y cada ola provocaba un ruido sordo abajo, como si el mar intentara entrar. Jim, al subir a cubierta, miró atentamente al horizonte. Su rostro no mostraba alarma, pero le dijo a Henry que comprobara que todo estaba bien sujeto. Sam, mientras tanto, se tranquilizaba con bromas. «Si nos arrastra la corriente por la borda, intentad cogerme a mí primero», gritó. Henry se rió, pero en el fondo de su mente podía sentir el nerviosismo acumulándose. Hacia medianoche empezó a llover. Las pequeñas gotas se convirtieron rápidamente en un aguacero que inundó la cubierta, limitando la visibilidad. La niebla cubría el mar con un denso manto, obligando a la tripulación a confiar únicamente en el radar. Cada uno de ellos sabía que si ahora ocurría algo imprevisto, la ayuda estaría fuera de su alcance. La situación se agravó hacia las 2 de la madrugada. Henry, siguiendo su horario, salió para otra inspección de la cubierta. Con el arnés de seguridad abrochado, salió de la cabina y sintió las ráfagas de viento helado. Las olas golpeaban el barco en ángulo agudo, y éste se tambaleaba ligeramente, pero aguantaba. Y entonces oyó el sonido, un rugido bajo y ensordecedor, como si el agua misma hubiera cobrado vida y le advirtiera de su furia. Era un sonido imposible de confundir. Una ola enorme. Un gigantesco muro de agua se alzaba en el horizonte. Henry se paralizó un instante al darse cuenta de su tamaño. Se alzaba como una montaña, sobresaliendo por encima del barco. Todo lo que podía hacer era aguantar. La ola golpeó el Bravo con una fuerza aterradora. El impacto fue tan fuerte que la embarcación volcó. Henry sintió que su cuerpo volaba por los aires y luego chocaba contra la pasarela con un fuerte golpe. El agua se precipitó por los ojos de buey rotos, llenando instantáneamente el camarote. En aquel caos, el tintineo de los cristales, el crujido de los paneles de madera y los gritos de la tripulación se superponían al ruido del océano embravecido. Durante unos instantes, todo quedó en silencio. Henry volvió en sí, tendido en el suelo, sintiendo el agua helada cayéndole sobre la cara. Intentó levantarse, pero otra ola lo arrojó contra la pared. Lo único que pudo pensar fue: esto es el fin, no vamos a salir. Afortunadamente, el barco se niveló milagrosamente y volvió a la normalidad. Pero el estado del Bravo era calamitoso. Seguía entrando agua, el equipo estaba dañado y la tripulación estaba en estado de shock. Henry se levantó y miró por la portilla. Solo había una fría oscuridad alrededor, y las olas no parecían dispuestas a calmarse. En ese momento se dio cuenta de que estaban luchando por sobrevivir. Cuando Henry recobró el conocimiento tras el golpe de la ola,
Lo primero que oyó fue el estruendo del agua, llenando el camarote. Su chaleco salvavidas se activó automáticamente, elevándolo por encima de la inundación helada. Se puso en pie de un salto, aferrándose a la pared, y miró a su alrededor. Todo lo que antes había estado seco y ordenado era ahora un caos. Colchones mojados flotaban junto con libros, ropa, restos de comida y restos de equipo. Sam y Jim, por fin despiertos de la conmoción, vadeaban el agua intentando averiguar qué había pasado. Jim empezó inmediatamente a dar órdenes, su voz permanecía tranquila, aunque podía leerse la tensión en sus ojos. «Bombeen el agua, todos a la bomba», ordenó. Henry y Sam se dirigieron a la bomba manual de emergencia, que el capitán había preparado cuidadosamente para tales situaciones. Henry se arrodilló para ponerla en marcha, pero vio que la abertura de la bomba estaba obstruida con desechos. Trozos de papel, trozos de madera y retazos de tela flotaban en el agua. «Yo me encargo», dijo Sam, y sin pensárselo dos veces, metió la mano en el agua helada. Utilizó los dedos como filtro, sacando los restos y dejando que la bomba funcionara. Pero era todo un reto. Cada 2 minutos, la bomba se atascaba de nuevo y había que volver a empezar el proceso. Se alternaban cada 15 minutos para mantener al menos un poco el calor. El hielo parecía calarles las manos hasta los huesos. En ese momento, Henry se dio cuenta de que empezaba a tener los dedos entumecidos. Se secó el sudor que se mezclaba con el agua del mar y siguió bombeando. «Esperad», dijo Jim en voz baja, de pie junto a ellos. Parecía agotado, pero no se desanimó. Por la mañana el nivel del agua se había reducido un poco, pero la situación seguía siendo crítica. El agua seguía entrando por los portillos rotos, el viento seguía zarandeando el barco de un lado a otro, y la temperatura del aire y del agua amenazaba no solo la salud, sino la vida. Cuando el agua del interior del barco hubo sido bombeada hasta un nivel aceptable, Jim comprobó los componentes electrónicos. No funcionaba nada. El GPS y el radar estaban dañados y las comunicaciones por radio no funcionaban. El único medio de comunicación que quedaba era una baliza de emergencia, conocida como radiobaliza marítima de emergencia. «La activaremos, pero no se sabe cuándo llegará la ayuda», dijo el capitán mientras pulsaba el botón de activación. Sabían que, en mar abierto, la señal solo podría ser captada por una embarcación cercana que pasara por allí o por los servicios de rescate. Pero el tiempo de búsqueda podía llevar horas, si no días. Ahora se enfrentaban a otro problema: cómo mantenerse calientes. Sus ropas, completamente empapadas, estaban agotando rápidamente el calor que les quedaba. Henry temblaba, incapaz de soportar el frío. «Tenemos que quitarnos todo esto», dijo Sam de repente, señalando las sudaderas de algodón empapadas de agua. «¿Quitárnoslas?», se preguntó Henry. «Sí, el algodón retiene el agua. Solo deberías usar sintéticos. Te mantiene al menos un poco caliente, incluso mojado», explicó Sam. Empezaron a quitarse las capas de ropa mojada, a escurrir la sintética y a ponérsela de nuevo. Era doloroso. Las manos no les obedecían y el aire frío les quemaba la piel. Sam encontró trozos de colchón de goma y sugirió que los utilizaran como aislante para las ventanas. Cortaron el colchón en tiras y sellaron los agujeros de los ojos de buey. Esto redujo la entrada de aire frío y mejoró un poco las cosas. Cuando el equipo terminó por fin las primeras tareas, se quedaron a solas con sus pensamientos. Henry se sentó en la escalera que conducía a la cubierta y pensó en su familia. Le costaba creer que no volvería a verlos. «Si no salimos, ¿qué dirá Fred?», pasó por su mente. Era su amigo Fred quien había enviado la carta que sugería este viaje. Henry no podía imaginar cómo el hombre podría culparse por lo que había sucedido. Jim estaba en otra parte del barco, estudiando en silencio el entorno. Era un veterano de las aventuras marítimas, pero por primera vez sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Sam, que antes había intentado mantener el espíritu de equipo con bromas,
ahora también estaba retraído. Cada uno de ellos luchaba no solo contra la amenaza física, sino también contra el miedo interior. Fue en ese momento cuando sonó un motor a lo lejos. Era un avión. La esperanza se encendió como una chispa en los corazones de los tres. Inmediatamente lanzaron una bengala. Sin embargo, el avión no pudo encontrar el barco durante mucho tiempo. Su casco blanco se fundía con el color de las olas. Solo después del segundo cohete, el piloto divisó el Bravo y confirmó su ubicación. Fue una pequeña victoria, pero la tripulación sabía que la lucha no había terminado. El rescate estaba al caer, pero nadie sabía cuánto tardaría. El barco de rescate, un enorme buque de investigación, apareció en el horizonte horas después de que el piloto del avión transmitiera las coordenadas del Bravo. Era un buque enorme, de 220 pies de eslora, construido para soportar las duras condiciones del Atlántico Norte. En comparación, el pequeño velero parecía un diminuto punto a la deriva en el embravecido océano. Henry, Jim y Sam subieron a cubierta para ver a los rescatadores. Ver acercarse al barco fue a la vez un alivio y un nuevo reto. Acercarse al Bravo, en esas condiciones, era mortal. Las olas levantaban el barco decenas de metros y luego bajaban bruscamente, y cualquier movimiento en falso podía provocar una colisión. El capitán del buque de investigación informó por radio de que su tripulación no podría acercarse. «Les dejaremos caer una balsa salvavidas y tendrán que llegar hasta ella y subir a bordo ustedes mismos», dijo una voz por radio. Al caer al agua, la balsa empezó a balancearse con las olas, golpeando los laterales del Bravo. La tripulación se dio cuenta de que lanzarse a esta estructura inestable podía ser aún más peligroso que permanecer en el barco averiado. Pero no había elección. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, Henry fue el primero en saltar a la balsa. Cada ola le zarandeaba de un lado a otro, obligándole a agarrarse a las barandillas para no caerse. Jim y Sam se le unieron. Empezaron a remar, intentando alejar la balsa del Bravo, que ahora era una amenaza. Cada golpe de ola podía lanzarlos de nuevo sobre el buque moribundo. Cuando por fin se acercaron al buque de investigación, había una escalera de cuerda colgando sobre ellos. Colgaba de un lado a otro. Los golpes de viento y la lluvia hacían que la subida fuera una tarea casi imposible. Henry volvió a ir primero. Se agarró a la escalera con ambas manos, sintiendo el viento helado que se colaba bajo su ropa mojada. Cada paso era una lucha. Sus pies resbalaban, sus manos apenas se sostenían, y las olas crecientes amenazaban con arrojarlo de nuevo al agua. «Lo conseguirás, solo un poco más», gritó alguien desde arriba. Henry no recordaba exactamente cómo había llegado a cubierta. Lo único que le quedaba en la memoria era el sonido de sus manos agarrándose por fin a la barandilla metálica de la parte superior y las cálidas manos de los socorristas tirando de él hacia el interior. Cuando Jim y Sam llegaron arriba, utilizando los arneses de seguridad, los tres se desplomaron sobre la cubierta, exhaustos pero vivos. El buque científico se había convertido en un refugio para ellos. La tripulación les recibió calurosamente a pesar de las duras condiciones. Los rescatadores trajeron inmediatamente ropa seca, té caliente y mantas. Para Henry, era el primer sorbo de calor que tomaba en 24 horas. Y apenas podía sostener la taza entre las manos. Aún le temblaban los dedos por el frío. La tripulación del buque de investigación compartió la comida y habló de su misión. Estaban estudiando la migración de las ballenas en el Atlántico Norte. Estos pocos días a bordo habían sido una aventura inesperada para Henry y su tripulación. Los científicos se mostraron amables, escucharon con interés la historia de Bravo y les ayudaron a recuperarse. 2 días después, el barco los llevó al puerto pesquero de Grindavik, en Islandia. Las autoridades locales, enteradas del accidente, ayudaron a la tripulación a ponerse en contacto con sus familias. En el muelle, les esperaban periodistas que querían conocer los detalles de esta dramática historia. Henry, Jim y Sam parecían cansados pero felices. De vuelta a casa, Henry se dio cuenta de lo valioso que era cada momento de la vida. Su familia, que tanto se había preocupado por él, estaba ahora a su lado. Contó la historia a amigos y conocidos.
pero nunca trató de convertirla en algo heroico. Sobrevivimos porque trabajamos juntos. Fue una lección de que la preparación, el autocontrol y un poco de suerte pueden salvar incluso en las situaciones más difíciles, dijo en una entrevista. Con el tiempo, Henry y su mujer compraron un pequeño yate. Ahora sus viajes se limitaban a las tranquilas aguas de la bahía de Chesapeake. Seguía amando el mar, pero nunca volvió a buscar en él un desafío. Jim y Sam siguieron siendo para él amigos de toda la vida. Rara vez se veían, pero cada encuentro era un recordatorio de cómo lucharon hombro con hombro. Siempre pensé que este tipo de retos le ocurren a otra persona, no a ti. Pero cuando sobrevives, te das cuenta de que cada mañana, cada abrazo de la familia, es algo por lo que merece la pena vivir, dijo Henry, reflexionando sobre su experiencia. La historia de la tripulación del Bravo nos recuerda que el mar no perdona los descuidos. Su supervivencia fue posible gracias a la experiencia, la unión y la fuerza de voluntad. Sin embargo, cada año cientos de personas son víctimas de catástrofes naturales en el agua. Según la Organización Marítima Internacional, más del 75% de los accidentes oceánicos se deben a errores humanos, falta de preparación, ignorancia de las condiciones meteorológicas o evaluación incorrecta de los riesgos. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y compártela con tus amigos. Quizá tu interés inspire a otra persona a prepararse mejor o incluso a reconsiderar sus planes antes de un viaje importante. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias que no solo te dejarán sin aliento, sino que también te enseñarán a estar preparado para cualquier reto. Cuídate, prepárate para lo inesperado y recuerda, la naturaleza no solo puede ser bella, sino también despiadada. Nos vemos en el próximo número.